Muy buenas tardes. En primer lugar, a los asistentes hoy aquí en la sala de la Cámara Comercio Alemana para España. Encantados de volver a abrir las puertas a un evento que va a ser híbrido al final. Híbrido significa aquí tenemos unas 10, 15 personas quizás en la sala. Es grande, con muchas distancias. Y luego tenemos en el mundo virtual unos cuantos más. Bienvenidos pues a este evento que pretende ser una especie de kick-off para nuestro sexto premio Startup que vamos a otorgar en octubre. Más detalles nos dará después el responsable de la iniciativa, Marcelo Scocco. Va a ser a finales de octubre, pero hemos pensado que antes de verano vamos a intentar calentar motores y vamos a contar con dos mesas estupendas, presentando 2 startups y junto con ellos a 2 empresas, digamos, tipo old economy, grandes, pero que al tenerse que inventar ellas también todos los días, innovando muchísimo, pues no os debe extrañar que estamos aquí también acompañando a las nuevas startups Bayer y BASF. Tenemos luego 2 moderadores de lujo, Paco Abad y Michael Kapla, ambos muy metidos en el mundo del startup, así que yo creo que nos vamos a encontrar con una sesión muy interesante. Vamos a tener 1 hora y media y luego los que están aquí presenciales disfrutarán de una cerveza fría en el patio de la Cámara. Lamentablemente no puedo invitar a los que no son aquí presenciales, invitados no presenciales, a disfrutar de ella también. Será media hora, 1 hora después del 19:30. Por último, el tema de hoy, sostenibilidad, es el tema que nosotros estamos trabajando todo el año. Es un tema transversal en muchísimos eventos nuestros, en la revista, webinars y tal. Entonces se nos ha ocurrido que también tanto el premio como el evento de hoy tiene que ver con temas de sostenibilidad. ¿Qué es lo que aportan las startups a este tema y qué es lo que las empresas grandes tipo BASF y Bayer pueden aportar y de hecho aportan? Sin más, paso la palabra a Marcelo, encargado de la iniciativa. Marcelo, ven aquí que te voy a pasar el micro. A tu... Obviamente este evento es premios que hacemos todos los años en la Cámara de Comercio Alemana para España, y con esto es un warming up para con este lanzamiento de la convocatoria animar a las startups que están en este mundo, con este tema como eje central también de su estrategia y de su producto y de su startup en general, a participar de este premio. Respecto al Biosphere Award, ¿qué son los premios Biosphere? Los premios Biosphere es un premio que se otorgan todos los años en la Cámara Alemana a startups con distintas variedades o distintas vertientes en función de los distintos años. Originalmente empezamos premiando a distintas startups de distintos sectores abiertas y eligiendo a la que entendíamos que mejor daba soluciones en esos momentos dentro de la innovación. Posteriormente pasamos al modelo de Challenge, donde empresas consolidadas de la Old Economy proponían retos a startups que defendían y proponían respecto a ellos. Y posteriormente, desde el año pasado, ya trabajamos alineados, como decía antes Walter, con el eje temático de la Cámara, que este año es sostenibilidad y empresa. ¿Cuál es el calendario para estos premios? El calendario hoy es el inicio, el lanzamiento con este evento de la convocatoria. La convocatoria tendrá lugar hasta el 30 de julio. Entonces, durante todo este tiempo, startups que estén vinculadas o que tengan algún interés especial o den una solución especial a temas relacionados con sostenibilidad pueden aplicar. Y luego, el 19 de octubre, de todos los inscritos se hará una selección, una preselección de finalistas, y el 19 de octubre habrá unos pitches finales ante un jurado que estará conformado por personas de la Cámara, empresas allegadas a la Cámara y en personas
relacionadas con el mundo de startups también. El premio era otorgado el 27 y 28 de octubre conjuntamente con nuestro encuentro empresarial, que tiene también como eje central nuestro tema anual. Un poco para entrar en tema, en este evento tenemos como estructura 2 mesas en las que se va a discutir sobre diversos temas, con 2 moderadores que antes fueron presentados, Paco Abad y Mijael Kapla. Paco Abad, fundador de la Fundación Empresa y Sociedad, y Mijael Kapla, consultor, business angel y startup mentor en distintas startups dentro de España y también alguna, hasta donde yo sé, también fuera. Entonces, bueno, invito ya a Paco para que con su mesa pueda ir presentando a los distintos participantes. En este caso tendremos 2 personas aquí en el estudio y aquí online, presencial, y 2 personas en virtual. Pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias a la Cámara y especialmente a Walter y a Marcelo por organizarlo y por invitarnos a participar en un tema tan interesante como este, en un momento donde parece que todo lo relacionado con los ODS está más encima de la mesa todavía que nunca. No sé si es una sensación, pero esto no es una casualidad, que estemos aquí organizados por vosotros en torno a este tema, que cada vez haya más contenido en los periódicos, en los medios, que lo percibamos en el día a día y que además se vincule con la innovación y con el mundo de emprendedores, que está absolutamente en vanguardia. Así que enhorabuena y muchas gracias. Seguro que va a ser un éxito. Os ayudaremos en todo lo que podamos con la convocatoria y en todas las fases del proceso. Vamos a hablar unos minutos desde distintos ángulos en esta primera mesa sobre los ODS y el ecosistema emprendedor español, que es como la segunda parte de la mesa. La primera va de medio ambiente, sanidad, infraestructuras, puntos suspensivos. Eso posiblemente quiere decir que toca muchos ámbitos. Los ODS es una actividad transversal y por eso yo creo que la mesa también es transversal. Yo voy a presentar a los 3 participantes muy brevemente y luego os voy a pedir que cada uno redondeéis lo que yo diga porque seguro que me dejo cosas, ¿no? Como somos unos caballeros y no puede ser de otra manera, empezamos por Anabel. Hola Anabel, ¿qué tal? Te vemos ahí muy bien sin careta. Hola, buenas. ¿No? Sin mascarilla, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, pues como veis, Anabel es Digital Lead de Pharma Innovación en Bayer, una empresa que todos conocemos desde hace mucho tiempo y que trabaja también en el ámbito de la innovación con el mundo emprendedor, como no podría ser de otra manera. Anabel nos va a contar su punto de vista, echando un vistazo a lo que conocemos de ella, lo que vemos en LinkedIn. Se dedica sobre todo a activar la transformación digital centrada en el paciente. Antes ha sido IT Business Partner con la misión de identificar oportunidades para la tecnología en el marco de la estrategia y los procesos de negocio. ¿Cómo lo complementamos, Anabel? ¿Qué más podemos decir? Bueno, no mucho más, ¿no? Bueno, pues entramos desde hace... perdón. Adelante. No, comentaba que, bueno, desde hace el año pasado tengo la posición de Digital Lead de Pharma, ¿no? Y entonces ahí, en esa posición, lo que intentamos es empoderar al negocio para hacer una transformación digital, sobre todo, como tú decías, centrada en el paciente. Pues un ángulo bien interesante, de una compañía bien interesante que vamos a completar con el ángulo de 2 startups, de 2 scale-ups que nos acompañan. Y decimos scale-ups porque ya tienen una cierta trayectoria y ya tienen empresas como clientes. No están en los primeros días de su actividad, sino que ya tienen muchas cosas que contar por experiencia propia. Está con nosotros también al otro lado de la pantalla Jorge López Cruz, que es jefe de operaciones de Surus Inversa. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Surus se dedica a acompañar a sus clientes
en la transición de modelos de negocio lineales a modelos circulares y sostenibles. Yo diría que además es un tema de un cierto componente, de un cierto peso industrial, ¿no?, en torno a la economía y a la responsabilidad circular. ¿Qué me he dejado en el tintero, Jorge? ¿Qué más podemos decir? Pues Paco, lo has definido muy bien. Solo por detallar, efectivamente, como tú dices, estamos centrados en varias partes de los recursos sostenibles, pero fundamentalmente en la valorización de activos que se quedan fuera de uso. Pues lo vamos a ver ahora en el coloquio y en las presentaciones de cada uno de vosotros. Muchas gracias, Jorge. Bien. Y conmigo aquí sentado en esta silla de cartón, que espero que resista, con toda seguridad que lo va a hacer, a pesar de que estos meses no hemos movido menos, con nosotros está también Ignacio Barrientos, que es fundador y CEO de Do Good. Hace 10 años fundó una consultora de recursos humanos y hace poco, ha empezado hace unos meses, con Do Good, que se dedica, leo casi literalmente, a mejorar los informes no financieros, que también están especialmente encima de la mesa ahora, de una manera singular, que es a través del cambio en los hábitos de las personas de las empresas. Eso seguro que nos lo cuentas ahora, ¿no? Porque toda la experiencia que tienes tiene relación con que gira alrededor de las personas, ¿no? Por eso también eres profesor en ESADE, en EUNCET, en la Universidad de Mondragón. ¿Qué me dejo, Ignacio, como presentación? Pues yo creo que nada. La verdad que sí que es verdad que si echas un vistazo, todo siempre he cogido una perspectiva de personas alrededor de las cosas y bueno, es que creo que al final son el motor de cualquier cambio. Entonces, también a los ODS los hemos traído, ¿no? Claro que sí. Muy bien, pues bueno, voy a acabar también por presentarme a mí mismo, ¿no? Más que a mí, a la propia actividad, ¿no? Que entiendo que por eso tiene sentido aquí. Nosotros en la Fundación Empresa y Sociedad tenemos un área dedicada a acercar la innovación que buscan las empresas, sobre todo empresas grandes, con las soluciones que ofrece el mundo emprendedor. El mundo emprendedor, con lo que llamamos las scale-ups, que ya son, como hemos dicho, startups mayorcitas, ¿no? Y que tienen soluciones más que consultoría, son como proveedores alternativos, ¿no? Por eso los ingredientes de la mesa de ahora creo que son tan interesantes, porque vamos a poder escuchar el punto de vista de una empresa referencia a nivel internacional como Bayer y de dos scale-ups que tienen cosas que aportar también desde distintos ángulos. A mí me gustaría empezar por preguntaros y por preguntarle inicialmente a Anabel por cómo habéis visto la evolución de los ODS durante los últimos tiempos. ¿Creéis que es un tema que está creciendo? ¿Está creciendo la vinculación de la empresa con los ODS más rápidamente desde hace un tiempo? Anabel, ¿cómo lo ves? Hombre, yo creo que es evidente, ¿no? Bayer, por ejemplo, ¿no? Tiene un compromiso muy fuerte con los ODS de la ONU, ¿no? Y de hecho tenemos publicados, ¿no?, nuestros compromisos a nivel de, por ejemplo, los gases de efecto invernadero, contribuir, por ejemplo, hasta 2030 a llevar a la salud cotidiana a más de 100 millones de personas en países de ingresos medianos y bajos. Sobre todo, evidentemente, por nuestro negocio, estamos centrados en los objetivos 2 y 3, ¿no? Salud y alimentación, pero no nos quedamos solo ahí. Queremos cumplir con los ODS en todo lo que es nuestra cadena de valor. Y yo creo que no somos los únicos. La responsabilidad social corporativa, enlazado con estos objetivos, ¿no? Yo creo que es algo en lo que todas las empresas estamos trabajando hoy en día. Y para ello, evidentemente, es necesaria la innovación, ¿no? Si no, va a ser muy difícil, ¿no?, sin innovar, cumplir estos objetivos. Y desde tu ángulo, además del ángulo global de Bayer como empresa, desde tu ángulo posiblemente tienes algo que aportar a uno de los objetivos que es especialmente importante, que es el 17, todos lo son, ¿no? Pero el 17 tiene un ángulo especial porque intenta fomentar la colaboración, las alianzas, ¿no? Y tienes experiencia directa en esas alianzas entre empresa grande y mundo emprendedor. Cuéntanos un poquito más. ¿Cuál es vuestro compromiso con el ODS 17 en lo que pasa por tu entorno, ¿no?, que en parte depende de ti?
Sí, al final, yo siempre lo digo, innovar, bueno, no lo digo yo, lo dicen los gurús también, ¿no? Es colaborar, ¿no? Sin diversidad es imposible innovar. Y si algo tenemos claro las empresas desde hace tiempo es que para conseguir nuestros objetivos, ¿no?, tenemos que establecer alianzas externas, ¿no? Y en el área de innovación estamos hablando de alianzas con todo el ecosistema innovador que tenemos a nuestro alrededor. Desde centro de investigación, universidades, pero pasando también por asociaciones enlazadas a startups, como pueden ser incubadoras y demás, ¿no? En este ámbito nosotros tenemos diversos programas en los cuales trabajamos para establecer estas alianzas, ¿no? A nivel local, pues trabajamos actualmente con The Collider, un programa Mobile World Capital que pretende llevar la tecnología de estos centros de investigación y universidades al mercado, y para ello nosotros intentamos ayudar con mentoring a empresas, a estos investigadores, ¿no?, que están creando, digamos, su startup, y luego también en otros programas con la Universitat de Barcelona, por ejemplo, o también con asociaciones como el Barcelona Health Hub, formado principalmente por startups con las cuales nosotros intentamos ayudarles a llevar su producto al mercado, ¿no?, enlazándolo con nuestros retos, con nuestros objetivos, pero también intentamos nutrirnos de su cultura y de su disrupción. ¿Enseñáis o aprendéis al mundo emprendedor? Las dos cosas. Yo creo que es un win-win, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos una actividad en ámbitos como puede ser el marketing o la parte más quizás de negocio, ¿no? Y ellos tienen una cultura ágil de la cual nosotros tenemos que aprender, ¿no? Entonces yo creo que es un aprendizaje mutuo el que llevamos a cabo. Y de hecho así empezó uno de nuestros programas, Transfer Apps. La idea inicialmente, más que hacer un partnership con ellas, no había equity en el mentoring que dábamos y en el funding, buscar aprender de ellos, más que ir más allá a nivel de negocio. Alianzas contagiosas y de aprendizaje, ¿no? Que es un buen titular. Venga, pues seguimos incorporando ángulos. Jorge, cuéntanos tú también cómo trabajáis otro de los conceptos de moda, porque está cada vez más en práctica y supongo que es porque es cada vez más importante, como es el de la economía y la responsabilidad circular. ¿Es algo que ha evolucionado también recientemente? Sí, efectivamente, Paco. Es algo que ha evolucionado recientemente y bueno, una de las formas mejor de ilustrarlas es quizá con un ejemplo. Como comentaba al principio, nosotros nos dedicamos a dar salida a activos que tienen empresas de cualquier sector, pero fundamentalmente del sector de la industria y de la producción energética. Y damos salida a activos que están considerados obsoletos, que están fuera de uso de estas instalaciones. Y por lo tanto, pues lo que reciben nuestros clientes a cambio es un retorno económico, ¿no?, por esos equipos. Entonces, sí que estamos experimentando un proceso en el cual estamos dejando de ser vistos como un portal de venta de sus equipos de segunda mano a una empresa que lo que te hace es, pues te procura una solución que te ayuda a meterte de lleno en todo lo que es un proceso circular, un proceso en el que das pues una solución a un activo que a priori se consideraba totalmente obsoleto y cuyo destino pues iba a ser el vertedero. Entonces, nosotros estamos enfocados principalmente en el ODS 12 y en el 13. Y como bien ha comentado Anabel, pues lógicamente no podemos dejar de remarcar el 17, que es el de las alianzas con estas empresas y con cuyos objetivos también estamos alineados. Entonces, ese cambio sí que se ha venido haciendo cada vez más evidente en los últimos años. Yo ahí nos conocemos ya hace tiempo. Efectivamente, empecé, cuando nos conocimos, hablabais más, por ejemplo, de activos en desuso que de economía circular, ¿no?, que es
lo que es un concepto mucho más completo que entiendo que también ha ido evolucionando, ¿no? ¿Por qué no nos pones algún ejemplo de cosas que habéis hecho para que entendamos mejor qué es lo de la economía circular? Porque no es un mercado, digamos, de venta de segunda mano, que en vez de vender ropa, vendes activos. Es un concepto más elaborado. ¿Nos lo cuentas? Sí, es un concepto más elaborado, pero bueno, que sí que vende ropa, se vende. Y lo que nosotros hacemos en lo que son las instalaciones industriales es acometer el proyecto en el proceso entero. Es decir, vamos a suponer un ejemplo de una línea de producción de una fábrica de vehículos, o incluso ahora que se está llevando a cabo mucha repotenciación, las repotenciaciones de los parques eólicos. Cuando se va a producir esa repotenciación, pues a la hora de sustituir las turbinas eólicas que están en el parque presente por unas nuevas que sean más eficientes, hay diferentes alternativas, como puede ser, pues, oye, el desmontaje de los equipos para su canibalización y pues enviarlos al vertedero. Nosotros lo que hacemos es gestionar esa venta de segunda mano a través de nuestro canal de venta y de subastas, que busca un público pues muy específico, y gestionamos todo ese proceso para estar de mano del cliente y del comprador en todo momento. Y analizamos las alternativas con el objetivo, pues bueno, de evitar que se generen residuos y siempre de analizar cualquier alternativa que pueda suponer, pues eso, influir en la economía circular, lógicamente. Es algo así como que un activo en desuso, ¿no? O un excedente se puede no solo recolocar, sino puede ser materia prima incluso para otro en cualquier parte del mundo, ¿no? Va un poco por ahí. Efectivamente, yo estaba hablando de los equipos, bueno, pues un aerogenerador, todos podemos imaginarnos cómo es, pero dentro de lo que es una fábrica o una instalación a gran escala podemos encontrar muchísimos materiales que en un proceso in situ de segregación se puede obtener materia prima que lógicamente pues tiene un valor ya que no ha sido considerado como residuo, y de ahí pues hay un sinfín de alternativas que están por explorar, lógicamente. Y desde el punto de vista económico me imagino que también es un cambio, ¿no? Porque cuando una empresa está en una situación, por ejemplo, de desinstalación o de ver qué hace con activos en desuso, en principio es un gasto, es un dolor de cabeza ver qué hago con ello, desde todos los puntos de vista, también desde el punto de vista medioambiental, y en el caso vuestro casi dais una solución, porque lo recolocáis, con lo cual se evita parte de ese dolor de cabeza, digamos, de gasto y de, digamos, tratamiento medioambiental adecuado, ¿no? Porque lo volvéis a poner en circulación. Efectivamente, volvemos a poner el equipo en circulación, se evita por lo general generar residuos, que eso, como bien has dicho, lleva un coste, pero es que se puede ir más allá, porque aquellos equipos que tienen, por los componentes que tienen un elevado valor, ya que su composición pues, son metales, cobre, etcétera, a la hora de ponerlo en venta como un equipo útil, pues lógicamente se pueden alcanzar valores más altos, ya que quien lo va a comprar es porque le va a dar una segunda vida y es porque lo necesita. Entonces, se puede conseguir unos retornos más altos que si lo vendes por el peso de los materiales. Y eso, para el cliente, lógicamente, pues es un atractivo muy importante, y nosotros intentamos alinear esa ventaja con lo que supone realizar nuestro modelo, que pues también complementa sus informes no financieros. Entonces, al final, lo que englobas es tanto el aspecto económico como el aspecto medioambiental, y eso, la sostenibilidad es eso, al final, es tener tanto solvencia en una parte como en la otra, ya que creemos que sin la economía, el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad no se puede tener, y viceversa, lógicamente. Claro que sí, difícil poner el bisturí de separación, ¿no? Entre lo económico, lo medioambiental, lo social. Vamos a ver ahora con Ignacio también esta última parte, ¿no? Que parece que es una dimensión muy complementaria a las dos que hemos visto, ¿no? Hablábamos de que Dowood se dedica muy en esencia, seguro que tú lo cuentas mejor, pone el foco en
cómo cambiando los hábitos de las personas, entiendo que pequeños hábitos de números grandes de personas se puede contribuir a los ODS. Cuéntanos un poco cómo ves, en torno a la pregunta inicial, ¿qué ha evolucionado eso? ¿Nos implicamos más las personas? ¿Hay más interés en ir cambiando esos hábitos porque tienen una motivación relacionada con los ODS? ¿Ocurre eso también en las empresas? Pues nuestro origen, Paco, viene fundamentalmente de darnos cuenta de que en un mundo que está poniendo la sostenibilidad en el centro, o que de repente, ¿no? Dice, estamos haciendo dinero, pero esto ya no va solo de hacer dinero, sino que además tengamos un mañana, ¿no? Tengamos un porvenir, nos damos cuenta de que hay algunos aspectos que van a peor. Si miramos los índices de tristeza, lo podemos llamar como queramos, nos damos cuenta de que en ese sentido vamos a peor. Y ese es nuestro origen. Nuestro origen es ver una gráfica donde se representaba que las tasas de consumo de antidepresivos habían aumentado en los últimos 20 años en la gran mayoría de los países de sociedad capitalista. Contar el último. Sí, vamos a ver dónde nos lleva. Pero viendo un poco eso, es donde nosotros decimos ¿qué está ocurriendo, ¿no? ¿Vivimos en un mundo mejor o no vivimos en un mundo mejor, ¿no? ¿Y a qué se debe? Entonces, es donde nosotros empezamos a ver o intentamos reducir al absurdo esto de sentirnos bien, ¿no? O sea, ¿qué denominador común tienen las personas? Y es que cuando tú haces algo que lo calificas como bueno, ganas sentido, ¿no? Entonces, un poco el producto al final es cómo podemos ayudar a las empresas a que sumen a sus personas de una manera innovadora a todo esto de la sostenibilidad, pero el origen es preguntarle a la gente, ¿te gustaría hacer algo más para cambiar el mundo? 95% de la gente dijo que sí. Entonces le dijimos, ¿y por qué no lo haces? Que era lo interesante y lo que muchas veces pues, es lo complicado. Y ahí nos descubrimos que tenemos un montón de excusas en forma de prioridad, ¿no? Todos somos muy importantes y tenemos tiempo para casi todo, menos para... Lo importante. Eso es. Entonces, descubrimos tres cosas muy interesantes, que era que a la gente le gustaría, pero hay muchos que no saben qué hacer, no saben cómo hacerlo y se sienten solos al hacerlo. Y ahí es donde nos centramos nosotros, en cómo todo esto de los ODS, que al final no deja de ser un marco que le damos a unirnos todos en pro del futuro, nos pueden servir para guiar a las personas, ¿no? Entonces, yo estaba reflexionando antes, has dicho, ¿suena esto ahora más que antes? Sí, y la métrica es que nosotros en el año que llevamos en el mercado con un producto nos hemos sentado con todas las empresas cotizadas. Bueno, no todas, pero con muchas de ellas, ¿no? Menos una. Entonces, creo que sí que hay necesidad, que hay interés y que, bueno, pues Bayer, de hecho, es un ejemplo de una compañía que dentro de su management tienen un bono vinculado a temas de sostenibilidad, ¿no? Y yo creo que al final esas pequeñas cosas pues, ayudan, ¿no? A que tengamos ese foco. Uh-huh. Y en concreto, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo le ponéis las pilas a la gente? ¿Cómo le facilitáis a la gente que cambie qué tipo de hábitos relacionados con los ODS? Bueno, yo creo que partiendo de que el 95% de la gente decía, me gustaría, ¿no? Es mucho más sencillo. Entonces, realmente lo que nosotros hacemos es, junto con la empresa, entendemos cuáles son las prioridades a niveles no financieros de las compañías, ¿no? Donde pues, la huella de carbono es un ejemplo muy claro, ¿no? Que eso te lo dicen ellas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son sus prioridades? Ellos tienen sus marcos, sus índices, que son más estratégicos para ellos, ¿no? Está GRI, que en Europa es muy... ¿no? Está CDP a nivel carbono, y en base a eso nosotros convertimos esas prioridades y les damos... Pues igual que Jorge en su empresa coge los procesos de producción y les suma una pata que puede ser te voy a crear procesos más eficientes de utilización de materiales, etcétera. Nosotros somos otra pata que es cómo yo puedo convertir tus prioridades en pequeños o en programas de pequeños hábitos que tengan un impacto en carbono o en temas de agua, o cada uno tiene sus prioridades, ¿no? Entonces, terminamos teniendo
a pues, miles y miles de empleados de compañías que a través de una aplicación van recibiendo pequeños retos que cuando los cumplen tienen unas implicaciones en carbono y luego nosotros, o en el objetivo que sea, y nosotros tenemos todas esas informaciones, todas esas métricas y todas esas pruebas de que eso los hemos conseguido y es reportable, ¿no? Ponos el ejemplo de un reto para que lo entendamos. Pues te pongo muchísimos. Te puedo poner el de cambiar las bombillas de tu casa por unas bombillas LED. Podemos, no, lo típico también, ¿no? O sea, hay muchas cosas típicas que decimos, bueno, qué tontería, pero que no las hacemos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con consumos de plásticos, de bolsas, incluso teníamos retos preciosos que eran temas de diversidad, incluso generacional, que eran, oye, puedes hacer tareas de tu compañero y estás contribuyendo a temas de alianzas, estás trabajando tu adaptabilidad, puedes hacer una reflexión sobre un juguete que históricamente ha sido de hombres y que de repente dices, pero por esto porque es de hombres, ¿no? Un camión de la basura porque es de hombres, ¿no? O cualquier profesión, ¿por qué la tenemos que estigmatizar, ¿no? Entonces, te das cuenta, bueno, nosotros tenemos 800 retos con el impacto calculado que tienen en cada uno de los objetivos de desarrollo. 800 retos prefabricados, que adaptáis a las prioridades de cada empresa. Prefabricados, sí, al final lo que tenemos son programas, ¿no? O sea, si una empresa nos dice, oye, yo quiero trabajar el ODS 5 o el ODS 3 o el que sea, tenemos ya, como por así decirlo, unos paquetes de retos que si los hacen un X% de su compañía, pues vamos a mejorar sus resultados, ¿no? Muy bien, pues esta es más o menos la primera ronda. Ahora os voy a provocar un poquito a los tres, porque conscientemente no os pasé las preguntas. Ahora vamos a hablar un poco más de futuro. Entiendo que os habéis escuchado unos a otros, ¿no? Y habéis visto pues, que ha ido evolucionando con el tiempo, porque el tema de alianzas, Anabel, no estaba igual hace 5 años que ahora, tampoco la economía circular y tampoco los hábitos de la gente relacionada, por ejemplo, con el menor consumo de plásticos. Eso ha evolucionado en los últimos, digamos, 3, 5 años y ahora posiblemente va a toda velocidad, ¿no? Ahora el ejercicio sería darnos algunas pinceladas de hacia dónde vamos. ¿Cómo te imaginas, Anabel, volviendo a la secuencia de antes, cómo te imaginas el mundo de vuestras alianzas en general y en particular con el mundo emprendedor dentro de unos años? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué se caracterizarán? ¿Con qué tipo de emprendedores trabajaréis? ¿En qué áreas? ¿Con qué metodologías? No sé, ¿qué se te ocurre si te preguntaran hacia dónde va el área de vuestras alianzas dentro de, ahora que se hacen los planes estratégicos a más corto plazo, pero pongamos, a 3 años, ¿cómo te lo imaginas? Yo creo que 3 años ya es demasiado, ¿eh? Yo creo que ya actualmente hablar de medio año es excesivo, inclusive, ¿no? A la velocidad que pasan las cosas. Me gusta oírlo, ¿eh? Porque eso lo dice el mundo emprendedor, pero que lo digáis vosotros también está muy bien, ¿no? Otra cosa es que seamos lo suficientemente ágiles, ¿no? Para estos cambios, ¿no? Pero bueno, evidentemente yo estamos y por eso ese contacto, entre otras cosas, con el mundo emprendedor. Puedo contar cómo porque la verdad, hablar del futuro y sobre todo esto, ¿no? Con los cambios que hay, ¿no? Y en el mundo de incertidumbre que nos movemos es complicado. Sí que te puedo decir cómo hemos evolucionado, ¿no? Por ejemplo, con nuestro programa Grants for Apps. Grants for Apps fue una de las primeras incubadoras de startups de un laboratorio farmacéutico. Empezamos, creo que fue alrededor de 2008-2010, ¿de acuerdo? Y como os decía antes, al principio lo único que buscábamos era startups alrededor de la digital health, ¿de acuerdo? Y lo que les ofrecíamos era un funding, 40.000 euros, si no recuerdo mal, 3 meses de coworking space en nuestras oficinas en Berlín, ¿de acuerdo? Sin equity y lo que nuestro top manager. Al final buscábamos aquí aprender de ellos, como comentaba antes, y ellos que pudieran aprender de nosotros. Bueno, si luego en el futuro, ¿no? Había algún entendimiento a nivel más de negocios, ¿por qué no? Pero no era el objetivo. Este programa ha ido evolucionando en el tiempo. Ahora aceptamos ideas de startups de todo el mundo. Antes, al principio era solo de Europa, ahora es de todo el mundo. Y ahora tenemos 2 caminos dentro de este programa. Está el Advanced Track, que son para startups que ya tienen un producto mínimo
en el mercado y probado. Y aquí sé que se busca una alianza comercial, un partnership, ¿de acuerdo? Con un win-to-win de ambas compañías. Y luego tenemos el Growth Track, ¿no? El Growth Track es más parecido a lo que hacíamos inicialmente, y aquí lo que se busca es dar el mentoring a startups que están en una fase más temprana, que solo tienen un MVP, ¿no? Y aquí se les da el mentoring y se les da ese espacio de coworking, ¿de acuerdo? Intentamos aprender también de ellos. Pero sí que ha cambiado. Ha cambiado, por ejemplo, el cómo lo hacemos. Ahora queremos enlazar esas propuestas, esas ideas de las startups, las propuestas de valor que vienen de ellas, con nuestros retos, ¿de acuerdo? Y eso es una de las partes difíciles, ¿no? Para colaborar con las empresas, con las startups. Puedo poner el ejemplo de que a mí se me acercan muchas startups, ¿no? Realmente a ver ese encaje de cuáles retos, cuáles objetivos, ¿no? Y cuál es tu propuesta, ¿no? Y donde realmente sale la reina, ¿no? de esas alianzas. Pero que en el futuro las alianzas formen parte del día a día, ¿no? Y trabajemos con ellas algo igual, ¿no? Y que no sea necesario quizás tanto, no sé si la palabra sería burocracia, trámite, ¿no? Como para ello, ¿no? Que sea todo mucho más fácil, ¿no? Digamos, todo más fluido y más alineado, ¿no? Alineando retos también, y objetivos por parte de todas las partes. Esas son las alianzas, en definitiva. Pues muchas gracias, Anabel. ¿Habéis tenido también tiempo para pensar? ¿Tenéis más tiempo vosotros a lo mejor? Perdona por el atraco, Anabel. Pero Jorge, a ver, ¿qué dirías tú de hacia dónde crees que va la economía circular a futuro? ¿Qué veremos en el horizonte de 2-3 años? ¿Proliferará en el mundo casi de cualquier empresa, de cualquier sector? ¿Será ya un ingrediente habitual en cualquier planificación de inversiones, ya pensar en cómo va a ser el día después? ¿Cómo veis el futuro desde vuestro ángulo? Bueno, pues voy a empezar por lo último que has dicho. Si va a ser un ingrediente dentro de lo que es la planificación, desde luego nosotros como objetivo ese lo tenemos entre ceja y ceja, porque al final, y como he comentado antes, hablo desde nuestra experiencia, hasta ahora muchas de las decisiones que tienen que ver con los proyectos en los que nosotros participamos, porque también estamos dentro de los proyectos de desimplantaciones, son decisiones que están motivadas por cuestiones económicas al final, y donde la parte de sostenibilidad está presente, pero de una forma, no quiero decir simbólica, porque bueno, pero casi. Entonces, creemos que la parte de la sostenibilidad y la parte que tiene que ver con el medio ambiente, y por supuesto con la economía circular, tiene que ser un argumento que pueda llegar a decidir dentro de lo que es la estrategia de una empresa a la hora de tomar una decisión de forma directa. Y hasta ahora se está teniendo en cuenta, pero ya te digo, de forma no tan importante, y nosotros estamos persiguiendo que sea así. Y creemos que va a acabar siendo así. No sé si hablabais de 2-3 años, no sé si será dentro de 2-3 años o si va a ser antes. Pero lo cierto es que va a acabar formando parte de ese proceso de toma de decisiones por cuestiones que, pues bueno, lo hemos visto, lo ha dicho las Naciones Unidas y otros organismos internacionales de tremenda repercusión, que al final pues hay una escasez en los recursos, eso tiene sus consecuencias económicas, y al final dentro de las decisiones estratégicas de las empresas se va a tener en cuenta. Entonces, hasta ahora no está teniendo tanta importancia las decisiones estratégicas, pero lo acabará teniendo. Pues muchas gracias, Jorge, desde distintos ángulos, pero yo veo que los dos habéis coincidido en que 3 años está muy lejos, ¿no? O sea, va todo muy deprisa, es otro de los puntos clave. También ocurre eso desde el punto de vista del compromiso de las personas, Ignacio. O sea, los ODS, en tanto que vayamos cambiando hábitos, pasan a ser, digamos, objetivos internacionales de Naciones Unidas y se incorporan un poco más a lo personal, ¿no? E incluso el compromiso y el cambio de hábitos personal también es una especie de compromiso y cambio de hábitos en las empresas. ¿Cómo lo ves,
en ese horizonte? No sé si de 2 años y medio, por no decir 3, ¿eh? No sé si de 2 años yo tampoco, igual alguno más, pero yo creo que es innegable que andamos en esa dirección, ¿no? O sea, al final, a nuestras generaciones, de los aquí presentes, todo esto nos coge un poco, no sé si es artificial la palabra, pero que no venimos con ello, ¿no? Pero la gran realidad es que los que vienen por detrás sí vienen con ello, ¿no? Y eso al final, la fuerza que mete el consumidor y la presión que mete el consumidor es que no le deja una alternativa a la compañía, ¿no? Y yo creo que al final las empresas deben ser el vehículo, ¿no? No para cumplir o tener un cierto rating, sino realmente para que esto termine impregnado de manera artificial o no, pero en el ADN de las personas. Y yo creo que, yo creo en el humano como tal, y creo que la ambición del humano es buena, y si como compañía eres capaz de tener pequeñas influencias sobre él y trabajar en su concienciación, creo que sí que creas una tendencia positiva, ¿no? Y al final lo bueno de las personas es que cuando aprenden una cosa y la integran, es para siempre, ¿no? No es un one-off, ¿no? Por así decirlo. Muy bien. Bueno, entiendo que no va a haber preguntas, nos quedan 3 minutos, ¿no? ¿O sí hay preguntas del público? Hay tantas preguntas que no hay preguntas. Yo si no iba a hacer una última ronda de que cada uno diga un titular de despedida. Vale, perfecto. ¿Te parece? Genial. Venga, pues os pillo otra vez por sorpresa y así lo decís con mucha mayor espontaneidad, ¿no? En línea con el título de la mesa, ¿no? ¿Cómo resumiríais lo que habéis visto, lo que hemos escuchado en estos momentos? Anabel, te vuelve a tocar ser la primera, en el sentido de cómo podemos impulsar, y creo que alianza puede ser un punto común a las 3 intervenciones, cómo podemos impulsar a través de alianzas el compromiso de los ODS entre empresas, digamos, entre grandes empresas y el mundo emprendedor. ¿Qué par de cosas dirías en medio minuto, Anabel? ¿Cómo se puede impulsar la colaboración entre grandes empresas y el ecosistema emprendedor para cumplir mejor los ODS? Bueno, yo creo que aquí las empresas tenemos una gran responsabilidad con hacer ese contacto, ¿no?, con el ecosistema local de innovación que tenemos a nuestro alrededor. Creo que eso es uno de los primeros pasos, ¿no? Y aparte, comunicar cuáles son nuestros retos, ¿no?, o cuáles son nuestros objetivos, ¿no?, a nivel de cumplimiento de los ODS, para que esas empresas se puedan acercar a nosotros y ofrecer sus soluciones y puedan establecerse esas alianzas, ¿no? Yo creo que son 2 puntos. Primero, nosotros acercarnos a ellas, pero también dar a conocer cuáles son nuestros retos para que el encaje, ¿no?, ocurra, que es parte más difícil. Buenísimo, muchas gracias. Anabel, medio minuto. Jorge, ¿qué dirías tú? Yo creo que hay un concepto clave que dentro de lo que es la economía circular, que es la economía colaborativa, y que en línea con el ODS 17 de las alianzas, pues viene dado, quiere decir que no solo las empresas tienen que colaborar para llevar a cabo estos proyectos sostenibles, sino que también tienen que estar muy en línea con lo que establezcan las organizaciones gubernamentales y también las organizaciones financieras. Y creo que esa colaboración entre esos 3 pilares es fundamental para llegar a hacer mella en al final esos cambios de actitud que tenemos que tener tanto empresas como sociedad, como ciudadanos. Pues muchas gracias, Jorge, buenísimo. Ignacio, otros 30 segundos tienes. Pues yo realmente pensaba antes, digo, si tuviese que pedirle algo a un Bayer o a un BASF, o sea, a una empresa grande, creo que solo le pediría agilidad. Es decir, cuando nosotros nos sentamos delante de una gran organización a proponer algo que a priori nos dicen en el otro lado
wow, qué interesante, vamos a poner esto en el suelo. Muchas veces pasan 9 meses, 12 meses, 16 meses, que para una gran organización puede no ser nada, ¿no? Pero en nuestro lado a veces está la diferencia entre seguir estando y no estar, ¿no? Entonces, donde creo que nos tienen que ayudar es, una vez más, en esas pequeñas cosas, ¿no? O sea, al final, evidentemente, si traigo algo que no tiene sentido, dímelo y nos olvidamos y es que no puedes hacer nada, ¿no? Pero si traigo algo con sentido, ayúdame a darle salida, ¿no? Yo creo que es ahí donde nos ayudan realmente, ¿no? Muy bien, pues agilidad, colaboración y objetivos. Con eso nos quedamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Ignacio, aquí presentes. Anabel, muchas gracias. Y Jorge, muchas gracias también por vuestra participación en esta mesa. Me quedo con una cosa que me ha gustado mucho, que decía Ignacio, y que hablaba de los nativos, ¿no? Entonces, claro, hasta hace poco hablábamos de los nativos digitales. Y a lo mejor dentro de poco empezamos a hablar de los ODS nativos, ¿no? Y cómo va cambiando un poco todo esto, me pareció súper interesante. Vamos a dar paso a la siguiente mesa, que la va a liderar o moderar nuestro amigo Mijael Kapla. Mijael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde Barcelona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, Mijael, te dejo a ti la labor de moderar tu mesa y de también introducir al resto de participantes de tu mesa y bueno, comenzar con esta discusión. Muchas gracias. Genial, mucho gusto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por contemplar mi moderación y mi participación en este evento. Gracias, Marcelo. El tema es vertical con recorrido o playground para corporates. Si la sostenibilidad es algo real que tiene recorrido o es un playground. Para eso tengo el gusto de tener aquí un panel de lujo, todos en B2B. Por lo tanto, activos donde se condensan muchas informaciones del del cliente final. Tengo aquí a Daniel Campo. Daniel Campo trabaja en BASF, una scale-up de 4ª generación. Daniel es director comercial, responsable para España y Portugal. Responsable para todo lo que es el negocio químico, he aprendido, es decir, todo salvo la parte agrícola. Correcto, ¿no? Lleva 26 años en la compañía, por lo tanto conoce todas las entrañas y por lo tanto seguro que nos puede compartir mucha información muy profunda. Luego tengo aquí David Molero. David Molero es uno de los fundadores de una startup de Barcelona, se llama Mauters City Bike, que se dedica al renting de motos eléctricos, renting de servicio completo de motos eléctricos, exclusivamente dedicado al business to business, es decir, flotas de empresas que tienen que entregar o prestar servicio. Y por último tengo aquí Joan Collell. Joan y yo nos conocimos en un evento hace 2 años, justo ahora, ¿no? En abril o mayo fue en Berlín, que se llamaba Energy Transition, ¿no? Incluso ganaste un premio. Su empresa FlexiDAO se dedica a la trazabilidad de la producción y del consumo de electricidad generada por medios sostenibles, por medios verdes, por energías renovables. De cada uno vamos aprendiendo
más en el transcurso del panel. El formato que he pensado es lanzar 3 temas y que cada uno vaya contestando al mismo tema con una duración de 1 o 2 minutos para quizás puedo luego tener tiempo de réplica. Empezando un poco por nuestro tema, que es el tema del vertical de la sostenibilidad, de libre interpretación, evidentemente. ¿Cuáles son en concreto las actividades de vuestras empresas a nivel interno, a nivel de productos, propuestas de valor, nuevos modelos de negocio, etcétera? Es decir, ¿qué hacéis en concreto? Y quizás empezamos por orden alfabético. Daniel, ¿cuáles son las vuestras, en breves palabras? Bueno, hola Michael, hola a todos, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, estando en el área comercial, quizás voy a ir directamente a lo que nosotros hacemos o estamos haciendo a nivel de negocios. Tenemos un par de objetivos muy claros a nivel de sostenibilidad. El primero de ellos es que de aquí al 2030 tenemos que realizar 17.000 millones de euros de negocios circulares con nuestros clientes. Y os voy a poner un ejemplo de un negocio de este tipo. Es un proyecto que se trata de promover el reciclado químico de los plásticos. Nosotros, uno de los temas más importantes en cuanto a la huella de carbono es que nosotros la materia prima que utilizamos en la química es el petróleo. Entonces, un objetivo es sustituir el petróleo por otros materiales que sean más sostenibles y que sean, pues en este caso, plásticos que en lugar de ir al vertedero o a incineración, los reconvertimos por un proceso químico y los volvemos a utilizar como materia prima para producir química. El ejemplo pues, puede ser proyectos que están en fase piloto o en algunos casos ya están funcionando, pues es el de reciclar los envases de plástico que se utilizan en el consumo privado. Otros es el reciclado de neumáticos viejos, o un tercero, el reciclado de colchones, ¿no? Pues estos son ejemplos de realmente negocios circulares. El otro objetivo es que de aquí al 2025, que está aquí a la vuelta de la esquina, es que realicemos 22.000 millones de euros, que es un tercio de nuestra facturación, con productos que ayuden a nuestros clientes en la sostenibilidad. Os voy a poner también algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros ya ayudamos a nuestros clientes a fabricar detergentes que funcionen con agua fría. Esto, pues, naturalmente ahorra energía. Otro caso que tuvimos aquí en España fue el que hicimos con la empresa Nobel, para producir cápsulas de café biocompostables. Sabemos que las cápsulas de café, pues, digamos, su reciclado no es tan fácil. En el sector de la automoción, pues producimos toda la química para fabricar las baterías eléctricas para que capten más energía y puedan además, digamos, durar más, digamos, en la circulación del vehículo. Otro sector muy importante es el textil. El textil se va a enfrentar o está enfrentando a también retos muy importantes en cuanto a la sostenibilidad, y ahí estamos nosotros en la química para ver cómo podemos ayudar en su reciclado. Bueno, y estos son solo un par de ejemplos que doy a nivel de negocio que creo que pueden ayudar a entender lo que hacemos. Estoy seguro que podrías hablar bastante tiempo más. David, para seguir por orden alfabético, vuestras actividades en este sentido. Bueno, pues en primer lugar, gracias por la invitación a la cámara y por contar con nosotros. Nosotros lo que tratamos de aplicar como mejora, como valor añadido a nuestro modelo de negocio, que es, como comentaba Michael al principio en su introducción, que es el arrendamiento o renting de vehículos eléctricos. Nosotros ofrecemos una solución one-stop shop. Es intentar añadir capas de valor añadido a nuestro cliente. Por ejemplo, hemos desarrollado, estamos mejorando un software
que lo que permite es analizar todos los movimientos y toda la información que genera un vehículo, que es muchísima, y esa información puramente cuantitativa, que nuestro cliente la pueda ver desde una perspectiva más cualitativa y que le dé información de inteligencia de negocio y que se pueda convertir, al fin y al cabo, en eficiencia. Optimización de consumos, conducción eficiente, optimización de rutas, etcétera. El objetivo es que la propia flota de nuestro cliente le genere también conocimiento sobre sus modelos de movilidad. Uno de los valores añadidos que también intentamos ofrecer es la consultoría y la propuesta de soluciones a medida. Os pongo un ejemplo de un caso de una empresa de instalación de alarmas a la cual hicimos un proyecto de consultoría. Sus instaladores realizan asistencias a domicilio, instalan las alarmas, las reparan, las mantienen, etcétera, y se movían en coche. Hicimos todo un estudio de cómo hacer un switch para que los operarios se movieran, en lugar de en coche, se movieran en moto eléctrica, y además de minimizar su huella de carbono, también aumentaban la productividad. Por lo tanto, intentamos hacer un asesoramiento que sea basado sí o sí en la sostenibilidad, pero que además tenga un componente de productividad y de eficiencia en el uso de los recursos de movilidad, que, como sabéis y como supongo que habéis vivido, a raíz del COVID, el incremento de la movilidad, y en este caso de la movilidad ligera, que es con la que estamos nosotros, motos y vehículos pequeños, pues ha crecido exponencialmente. Y como último, ya como final, sí que también es lo que intentamos aportar, pero también nos encontramos con dos grandes retos. El primero es intentar trabajar con productos con motos, en este caso, que tengan la mayor vida posible, para no entrar en una dinámica de compro moto, la tengo arrendada 2 años y la vendo, y que eso genera también un impacto a nivel de huella energética, sino que comprar un vehículo para tenerlo el mayor número de años y que dé servicio en varios clientes, y nosotros pues ir adecuando y ir rehabilitando ese vehículo, incluso adaptándolo a las nuevas tecnologías de baterías que vayan saliendo. Ese sería el primer reto: productos que no tengan ya una fecha de caducidad programada. Y el otro gran reto es la segunda vida de las baterías. Y en este sentido, pues bueno, intentar trabajar en colaboración con empresas que hacen la captación de estas baterías, que ya no tienen una vida en el uso eléctrico, de vehículo eléctrico, que tiene unas peculiaridades, pero que pueden tener usos, por ejemplo, como acumuladores de energía en el uso doméstico. Gracias, David. Joan. Muchas gracias, Michel, y a toda la cámara por invitarnos. Yo soy uno de los 3 fundadores de FlexiDAO y, como comentaba Michel, somos una empresa de software que se enfoca en la trazabilidad de la energía renovable. Y me gusta explicar siempre el motivo por el cual estamos trabajando en esto. Y es que no sé si alguna vez os habéis preguntado qué significa tener energía renovable cuando consumes, ¿no? Porque la energía no es algo que puedas oler, no es algo que puedas tocar. Por lo tanto, cuando tú enciendes tu interruptor en casa, ¿no?, y enciendes tu televisión, ¿cómo sabes realmente si esta energía es o no? Bueno, como consumidor residencial, la verdad es que te puede preocupar poco, más allá de tu conciencia medioambiental, pero para las empresas es un tema cada vez más importante. ¿Por qué? Porque tienen que reportar su huella de carbono y en muchos casos eso está resultando en un impacto económico por las tasas de carbono que han subido, se han duplicado en los últimos 4 meses, de 20 euros por tonelada a 40 euros por tonelada. Entonces, las empresas ahora mismo, para certificar que es una energía renovable, para los que no conozcáis el sector, básicamente usan una especie de papeles que son unos certificados anuales que genera una administración pública. Aquí en España sería la CNMC. Y lo que dicen estos papeles es que en algún lado esta energía renovable se ha producido en la misma cantidad que estaban consumiendo las empresas. Entonces, nosotros como software lo que hemos visto es que estos papeles no acaban de reflejar el nivel de CO2 real de
la red, ¿no? Los electrones verdes se funden en la red, se mezclan. Por tanto, es como si cogieras un río sucio y un río limpio, los virtieras en un lago y luego tú bebieras de ese lago mezclado y dijeras, no, mi energía es limpia o sucia, ¿no? Pues no lo podrías saber. Para solucionar esto y dar mayor transparencia a la huella de carbono real que tienen las empresas cuando consumen energía, lo que hacemos nosotros es conectarnos con nuestro software directamente a la planta renovable de producción. Es decir, nos conectamos a una planta solar que está produciendo, ponte, 10 unidades de energía el lunes a las 2 del mediodía y luego, cuando la fábrica de, por ejemplo, de Coca-Cola está produciendo latas, el lunes a las 2 del mediodía, les aseguramos de que la misma está siendo producida, se está consumiendo a la vez únicamente por parte de Coca-Cola. Por lo tanto, es una asignación, una trazabilidad digital, pero que refleja la realidad física de la red. Este tema ahora mismo no es un requerimiento regulatorio, pero sí que hay regulaciones en la Directiva Europea de Renovables que están empujando cada vez más hacia esta trazabilidad horaria, que es la única que puede describir realmente la huella de carbono real que tienen las empresas cuando consumen energía. Y eso es la motivación que tenemos, la visión que tenemos como empresa. Poder dar esta transparencia final a las empresas. Perfecto. Quizás ahora la primera ronda yo creo que es importante que sentemos ciertas bases. Yo entiendo que cada uno tiene su esencia de ser o su estrategia basada en desarrollar propuestas de valor de sostenibilidad. Pero esto evidentemente tiene que tener en cuenta el cliente, ¿no? Entonces la pregunta, y supongo que es relativamente rápido para contestar por cada uno, es hasta qué punto los clientes están preparados, cuáles son los sectores, digamos, de los early adopters, cuáles son más reticentes. Quizás cambiamos un poco de orden, David. Empieza tú, early adopters, reticentes, factores críticos de éxito, ya has comentado antes, ¿no? La combinación de sostenible más productividad en ese cliente de seguridad. En este sentido, ¿dónde ves tú los más sensibles y los menos, etcétera? No te escuchamos. Perdón, que estaba muteado, perdón, que no quería molestar mientras hablaban los demás. Yo lo que quería decir es que el reto al cual nos enfrentamos las empresas que nos creemos todo esto de la sostenibilidad es intentar tener un argumentario suficientemente completo para poder abordar la conversación con los diferentes tipos de perfiles. Nosotros tenemos unos early adopters, tenemos varios perfiles, pero tenemos el típico, el cliente que realmente viene a trabajar con nosotros porque dice porque descarta a otras empresas que en su portfolio tienen otro tipo de vehículo. Dice, yo trabajo contigo porque por mi filosofía, mi compromiso con el medio ambiente, tú veo que eres una empresa que trabaja exclusivamente con vehículos eléctricos, yo quiero trabajar contigo y asumo que quizá a lo mejor el coste a corto plazo es algo superior, pero a largo plazo es inferior. Y luego tenemos también un tipo de cliente que son a los que les obligan, ¿no? Y eso quizá iba en línea de lo que apuntabas, Miguel, en tu introducción. Tenemos algún tipo de cliente que da servicio a administraciones públicas y las administraciones públicas en sus bases obligan a que la movilidad de estos determinados servicios de inspección, por ejemplo, de la limpieza municipal, que es uno de los clientes que tenemos, la movilidad de esos inspectores tiene que hacerse con vehículos eléctricos. Bueno, pero también yo creo que el cliente corporate está haciendo también un poco la lectura de que también hay una mejora en la productividad, ya que al final los costes operativos son muchísimo más controlables
en vehículos eléctricos, a los cuales aparte puedes aplicar criterios de eficiencia con un control como el que hacemos nosotros de software. Entonces, pues bueno, dentro del panorama nos encontramos un poco eso, ¿no? El que se lo cree, el que lo obligan y el que realmente hace números, afina el lápiz y dice, oye, pues igual a medio plazo esto también me ayuda a nivel, aparte de la responsabilidad social corporativa, que es un grandísimo valor, pero también a nivel de eficiencia, productividad y control de costes. Yo aquí me gustaría utilizar una frase, y es que hoy en día yo creo que el tema de la sostenibilidad es un tema que es de supervivencia. Entonces, yo recuerdo pues hace 25 años cuando empezaba a vender, pero también hace 5 años cuando ibas a los clientes y hablabas de la sostenibilidad, pues bueno, era un tema marginal, era un tema bueno, de cierto interés que podía estar relacionado con la innovación, pero hoy en día esto ya no es así, ha cambiado y en muchos sectores, en muchas industrias, si no adoptas medidas de sostenibilidad, pues estás, digamos, tienes el riesgo de desaparecer. Y podemos poner aquí ejemplos, por ejemplo, la automoción, ¿no? Si en la automoción no cambias a vehículos eléctricos, si no reduces el peso de tus vehículos, que son cosas que ya se han hecho en el pasado, pues estás, digamos, cavando un poco tu final. Entonces, esto hace que este cambio venga además por una muchísimo mayor concienciación del consumidor final. Y esta concienciación hace que nuestros clientes hoy en día a nosotros nos estén pidiendo soluciones y que les ayudemos en estos temas de la sostenibilidad. Por eso yo en mi caso, que estamos en el B2B con empresas normalmente medianas, grandes, he de decir que en prácticamente todos los casos hoy en día los clientes están abiertos a tratar los temas de sostenibilidad y no solo eso, sino que es que en muchos casos nos lo piden. Y nos piden que les busquemos soluciones. Y esto hace tan solo 3 o 4 años, yo creo que no era así. Y en vuestro caso, Daniel, David ha dicho que en el caso de este cliente de la seguridad, el factor crítico de éxito no era solamente el tema, digamos, precio, coste o el tema de la ecología, sino también un argumento de venta era la productividad. Es decir, yo entendía que estos técnicos podían hacer más intervenciones y facturar más en el mismo tiempo, ¿no? Por lo tanto, sostenibilidad pura y dura quizás no hubiera bastado si no hubiera sido combinado con algo más, ¿no? Alguna ventaja económica a corto. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en nuestro caso, la verdad es que, claro, en nuestro caso quizás no es tanto porque vayamos hacia modelos de negocio mucho más nuevos y entonces la eficiencia pues la puedes encontrar a lo mejor en el caso de los plásticos, ¿no? Que con los plásticos consigues reducir el peso pues, del automóvil y lo reduces mucho, con lo cual los coches son mucho más eficientes ya desde hace años en cuanto al consumo de gasolina. Eso es un factor determinante que ya lleva muchos años, ¿no? En el caso de la alimentación, por ejemplo, también se utilizan plásticos, también en este caso, que cada vez son más renovables, son biodegradables, pero que permiten que los alimentos se conserven más tiempo, ¿no? Si eso lo haces con productos que son biodegradables, a su vez tienes las ventajas de una parte y las ventajas de la otra parte que son más sostenibles. Joan, espero que ahora funcione el micro. No sé qué ha pasado antes. Perdón por saltarte, no sé pero el tiempo corre. Ok. Sí, a ver, nosotros vemos que las multinacionales que están más avanzadas en temas de energía renovable suelen ser las empresas de sectores que tienen márgenes bastante amplios y que tienen clientes B2C. Para poner ejemplos, pues el sector tecnológico, los data centers, empresas como Google, Microsoft, Amazon, etcétera, son las que están más avanzadas y ellos han testeado esta tecnología que describí antes
que traza a tiempo real el origen de su energía renovable, ¿no? Otras que también están dando bastante peso a esto, pues por ejemplo es la industria alimentaria, que creo que se están dando cuenta de que sus clientes están exigiendo cada vez más una transparencia acerca de la huella de carbono de los productos que compran. Hablo de empresas como Coca-Cola, Unilever, Bimbo, etc. Y yo creo que cada vez más esto se va a ir extendiendo, sobre todo porque las empresas tienen que reportar a día de hoy la huella de carbono no solo de sus actividades productivas, sino de las emisiones de toda su cadena de suministro. Esto es lo que se llaman emisiones de alcance 3. Entonces, esto va a hacer cascadear la presión de reporting de CO2 a varios sectores que ahora mismo aún no lo están sufriendo o no tienen tanta presión, pero que les va a llegar. Entendido. Ahora tenemos un minuto. Yo espero que Marcelo nos conceda 4 o 5 más para la última ronda, que es básicamente, yo quiero poner a debate, quizás un breve comentario de cada uno sobre una cita de una activista alemana contra el cambio climático, se llama Luisa Neubauer, que la llaman la Greta Thunberg alemana, que dice que no hemos salido a la calle para un marketing verde. No hemos salido a la calle para que todo esto sea marketing. ¿Qué pensáis sobre esta cita? Y esta vez empieza Joan, sí, por favor. Va muy relacionado con lo que comentaba antes, ¿no? La transparencia es precisamente para evitar el greenwashing o el marketing verde. O sea, que va muy alineado con la visión de FlexiDAO. Yo creo que muchas empresas que aún no le han dado suficiente peso o importancia estratégica a nivel de dirección, esto va a terminar cayendo por su propio peso. Y de hecho hay inversores y accionistas que ya lo están exigiendo, ¿no? Esta semana pasada salía el caso de Shell, que ha tenido el primer caso en tribunales donde se les ha exigido reducir emisiones de CO2. Y en el caso de Chevron, también sus accionistas han exigido poner a una persona en el consejo de administración para que controle su huella de CO2 real, ¿no? Porque se quejaban de que los reportes no eran suficientemente fidedignos. O sea que no podría estar más de acuerdo con esa afirmación de Luisa. Ok, por lo tanto, pone todavía más presión, ¿no? Que no sea solamente maquillaje, sino también realmente la verdad y auditable, ¿no? Correcto. Daniel. Pues yo también no puedo estar más de acuerdo con Greta. Creo que este es un tema que nos tenemos que tomar muy en serio todos. Y a mí me gusta utilizar una frase que dice que el futuro será sostenible o no será. Entonces, o nos lo tomamos en serio o realmente pues el planeta no va a poder seguir con la forma de vida, la forma del consumo que hemos tenido en el pasado. Y aquí yo haría también mención a otra cosa. Nosotros como BSF participamos en la redacción de los ODS de las Naciones Unidas hace 5 años. Y esos ODS tienen un objetivo a 15 años. Ahora ha pasado un tercio del tiempo, pero no ha pasado un tercio de los objetivos. Es decir, no hemos alcanzado un tercio de los objetivos. Así que yo creo que la presión tiene que ser alta y tenemos que trabajar todos por ello. David. Pues bueno, voy a dar el voto unánime, es decir, de acuerdo como el resto de personas que estamos aquí. En este caso yo lo que intento abogar por la frase esta también que es un poco que es conocida, es la de piensa globalmente y actúa localmente. Entonces, si yo quiero ser un agente que trabaje en pro de la sostenibilidad, pues bueno, el primero que voy a empezar, el que tengo que empezar por dar, digamos, el primer paso soy yo y no exigir a los demás, ¿no? En nuestro caso nos ha pasado que hemos perdido oportunidades de negocio de clientes grandes y potenciales
por no querer proporcionar una flota de gasolina. Pero es que bueno, en algún momento tienes que hacer el corte. Para mí, como último comentario, decir que ya todo lo que son valores sostenibles, ecológicos y demás, para que si quizá hace 5, 8 o 10 años era como un valor añadido en las empresas, ¿no? Es decir, tal empresa pues tiene una política responsable. Para mí hoy eso ya no es un valor añadido, es una obligación. Es algo con lo que sí o sí tenemos que trabajar y, por lo tanto, y cogiendo un poco el hilo de lo que explicaba Joan, pues tener toda esa trazabilidad de todo el proceso, de qué está pasando en las diferentes partes del proceso, en nuestro caso como empresa proveedora de servicios y que manejamos un producto, pues igual una palanca de decisión de trabajar con un producto o trabajar con otro es que uno de los dos productos tenga esa trazabilidad lo más sostenible y transparente posible. Bueno, muchas gracias por vuestros comentarios. Me apunto a esta unanimidad. Y también me apunto a la afirmación de Joan, que al final quien no tiene que frenar este proceso y tiene que seguir apretando es el consumidor final, que es al final el que decide o no decide a favor o en contra de pagar quizás un poquito más para exigir esa responsabilidad. Porque al final solo hay un mundo, ¿no? Y ahí lo compartimos todos. Pues, Marcelo, disculpa por 2 minutos. Yo creo que ha valido la pena. No sé si hay preguntas del auditorio. ¿No te escuchamos, Marcelo? No se escucha. ¿Hola? ¿Marcelo? Mijael, ¿me oyes? Sí. ¿Se me oye? Vale, Sí, ahora sí. la pregunta era para Daniel, de una persona de aquí del público presente, relacionada con los objetivos de los envases plásticos que comentabais como definidos concretamente. Y si veíais realistas, para poner un caso concreto, algo muy puntual y que no se ha llevado a las nubes, si veías realistas el hecho de que, por ejemplo, una empresa como Coca-Cola, el año 2025, 2030, como muy tarde, todos sus envases sean de plásticos biodegradables. Bueno, en el tema del plástico se ha hecho también mucha demagogia a veces. Entonces, aquí hay que ser bastante realista y analizar caso por caso, ¿no? No sé si habéis visto que hace nada, apenas 2 semanas, hubo el Museo del Plástico en Madrid, que hicimos entre toda la cadena de valor del plástico, ¿no? Y ahí pues se mostraban las soluciones y donde el plástico pues tiene su utilidad. Entonces, el plástico, hay usos donde no tiene quizás sentido el utilizarlo. Y pues son algunos de los monousos, pues plásticos para vasos de un solo uso y que luego se tiran, pues bueno, pues eso, si tú haces la huella de carbono y el uso que tienes en esos plásticos, puede no tener sentido que utilices un vaso de plástico. Pero en muchos otros casos, la propia huella de carbono de esa utilidad del plástico y la utilidad que da, por ejemplo, en el sector alimentario,
pues está comprobado de que es mucho mayor de los perjuicios que puede tener. Y el problema del plástico no es el plástico en sí, sino es el mal uso que se hace de él, sobre todo en cuanto a la reutilización y a la recogida y la reutilización del plástico. Por eso nosotros, uno de los grandes proyectos es precisamente lo que he comentado del reciclado químico, que permite que los plásticos que se recogen, luego se hace el sorting y se pueden reciclar químicamente para utilizarlo como materia prima que sustituya el petróleo. Entonces, cada caso necesita de un análisis de realmente su ciclo de vida y su huella de carbono, y sobre todo lo que no se debe hacer pues es tirar el plástico ni al mar, ni en la playa, ni en ningún sitio, pero de la misma manera que no se tira una lata de metal o de cristal, ¿no? Y si me decís el biodegradable, el plástico biodegradable puede ser utilizado en algunos casos, pero si tú necesitas un plástico que tenga larga duración, pues no tiene sentido que utilices un plástico biodegradable. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en este panel hay más preguntas, por lo visto. ¿Funciones? Hola. ¿Esto se oye? ¿Se oye? Sí. Hola. Oye, soy Javier López Bartolomé. Yo os haría una reflexión, perdonad que me quite esto mejor por si... Una reflexión y luego una pregunta al final. Entonces yo creo que estamos todos alineados, no creo que haya ninguna duda de que hay que realmente montar toda una plataforma de objetivos de desarrollo sostenible, de salvar el clima, etcétera, etcétera. Yo vengo del mundo de la tecnología, donde hemos hecho muchas revoluciones en temas de acceso a la información, en temas de capacidad de computación, donde uno de los objetivos ha sido siempre doblar las capacidades y bajar a la mitad los costes. Con lo cual nos encontramos como con el paso del tiempo, esta revolución que ahora es accesible para, yo no voy a decir todo el mundo, pero para la mayoría del mundo, desde el punto de vista de costes, ha dado mucho más valor y ha reducido mucho los costes de utilización, lo que queráis. Entonces yo, lo que de esta revolución me preocupa es que nos están, por poneros ejemplos, diciendo vamos a pasar mucho de los usos a sistemas eléctricos en lugar de combustión. Muy bien. Y a partir de ahí, el señor que tenía un Dacia o un coche barato de 8.000 euros dice, oiga, dentro de 20 años no puede usar su coche, se va a comprar un coche eléctrico que, por cierto, cuesta 8, 4, 5 veces más. Use usted, no use calefacciones, como decía hoy algún periódico, de gas, pasemos a calefacciones eléctricas en las grandes ciudades. Bien, mucho más caro. Comentaba uno de vosotros, yo creo que era Joan, que la huella de carbono que costaba cada tonelada 20 euros, ahora son 40. Y claro, eso al final, hasta que eso no empiece de alguna manera a impactar en los precios, lo va a pagar el consumidor, lo va a pagar todo el mundo. Entonces es una revolución necesaria, pero es una revolución que, como cambio a unas que ha habido antes, todo cuesta más, todo implica más inversiones, todo implica que cualquier ciudadano, no solo los ricos o los, vamos a decir, más afluentes, sino todo el mundo va a tener que pagarlo. Entonces es una revolución que desde el punto de vista mental, la petición está ahí, pero desde el punto de vista real, para mucha gente, si hiciera cuentas, es un importante esfuerzo cada día. Ya no cuento el precio de la electricidad de hoy, que según los cálculos, que yo no sé si están un poco exagerados, ahora resulta que cuesta un 40% más que hace un año. Entonces, ¿no pensáis? La pregunta sería, ¿cuándo pensáis que va a haber un modelo que responda a esa necesidad? Yo creo que la sostenibilidad también tiene que ver con eso, que responda a un ahorro de costes, a un ahorro de costes, vamos a decir, que se pasan al consumidor y que haga que todas estas iniciativas generen valor también a la hora de reducir el coste de vivir del ser humano, porque de alguna manera estemos protegiendo el medio ambiente. Esa sería mi pregunta. Y ya digo, como ejemplo pongo la revolución tecnológica, que todos estamos de acuerdo. Lo que estamos haciendo ahora, si lo hiciéramos hace 10, 15 años, ya no digo sería imposible, sería
de un coste enorme montar videoconferencias, llamadas remotas, conexión entre distintos puntos del mundo, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿cuándo creéis que esto va a resultar también desde el punto de vista de coste sostenible para todo el mundo? Si me permites responder a mí, bueno, desde mi perspectiva, yo creo que, por ejemplo, en el caso de la movilidad eléctrica ligera, que es la que yo conozco, ya está pasando. Y pondré un caso concreto y específico de uno de nuestros clientes potenciales que tiene una grandísima flota de motos para el reparto de comida, y que me decía justamente eso, es que claro, a mí la moto eléctrica me cuesta más y demás, y digo, bueno, vamos a hacer que los números hablen, no que hablen las percepciones. Y elaboramos un TCO, un Total Cost of Ownership, de un vehículo de gasolina y uno de nuestros vehículos eléctricos. Y lo sorprendente es que el coste por kilómetro de nuestra moto eléctrica era de 3 céntimos de euro, y el coste de la moto de gasolina, solo en gasolina, son 3 céntimos de euro. ¿Vale? Una moto de estas ligeras hace con 100 kilómetros, los hace con unos 3 o 4 brillos. Bueno, pues lo que cuesta el total de mi moto, incluido ya el consumo energético, es lo que solo se está gastando en gasolina. Aquí hay yo creo que hay que aplicar criterios a largo plazo. Pero luego la segunda reflexión, que yo creo que en muchos sectores ya está cubierto desde la perspectiva de la productividad, yo creo que hay otro mensaje, y cojo lo que decía Daniel, que el futuro será sostenible o no será. Efectivamente, es que nos va la vida en esto. Nos va la vida y no dentro de 1000 años, dentro de 20. Dentro de 20. Hay determinadas ciudades que han tenido que restringir el tráfico de determinados vehículos por los altísimos índices de contaminación y por las muertes que provoca. Bueno, yo creo que ahora no hablo de moderador. Yo creo que tu pregunta es muy interesante, Javier, y podemos discutir bastante rato. Yo me acuerdo cuando yo estudié en la facultad, yo estoy hablando de mediados de los 80, de la internalización del coste medioambiental. Estamos, digamos, comparando peras con manzanas, ¿no? En el fondo, porque hasta ahora el coste medioambiental ha sido inexistente, no se ha cargado, y ahora empezamos a cargarlo. Intentamos de compensar con reducción de impuestos, ¿no? Si te instalas energía solar en tu casa, te regalan o te reducen el IBI la mitad, si te compras un coche eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? Pagas menos impuesto de circulación. Pero esto es artificial. Eso es una compensación artificial. Lo real es lo que dice David. Y lo real será cuando los que fabrican y venden estos productos naturales, ecológicos, etcétera, etcétera, dejan de cobrar ese premium porque pone natural, pone ecológica, pone reciclable, que en muchos casos tampoco no es la verdad. Un Tetra Brick, que son 7 capas de 7 materiales diferentes enganchados, es muy difícil que sea reciclable o degradable. Bueno, degradable quizás en miles de años, pero en una vida humana seguro que no. Yo, si me permites, yo añadiría un comentario ahí. La sostenibilidad en general se asocia, y es verdad que suele tener un coste, es decir, si tú compras un producto más sostenible o más sostenible, suele tener un coste. Pero hay casos en que no es así. Y me refiero a eso de que la mejor energía es aquella que no se usa. Y hay soluciones que precisamente van en esa dirección, que es de ahorrar energía. Y pongo uno de los ejemplos más claros, que es el aislamiento de las casas. Las casas, especialmente en España, con respecto a países nórdicos, no se aíslan, o se aíslan muy poco. Y uno de los grandes consumos de energía que hay es el de las viviendas. Y el aislamiento de una vivienda, tanto si está ya fabricada como si se fabrica nueva, no es un coste tan elevado. Y el retorno de ese aislamiento
es bastante corto. Sin embargo, ahí no se hace nada. Es decir, que hay soluciones que, digamos, no es un factor tanto de coste, sino de tener la voluntad y querer hacerlo. Sí, el mejor reciclaje es el no consumo, es así. Es así, yo me acuerdo, y curiosamente en el año que empezaste tú, Daniel, en VAS, hice un proyecto en VAS, que justo era la época que se sustituía el PVC por PET. Hicimos análisis comparando los balances medioambientales de diferentes materiales para líquidos, ¿no? Vidrio, PET, PVC, etcétera, etcétera. Y no era tan claro que es mejor a nivel medioambiental. Si te vas a un país como Suiza, el vidrio es un desastre porque pesa mucho, y transportarlo para utilizarlo por la montaña, esto es un desastre. Mientras una pregunta un país más llano como Holanda es totalmente diferente. Para no extendernos más con una pregunta, vamos a una última, ¿qué os parece? Ok. Gracias. La mía va a ser muy, muy breve. Antes habéis hablado, sobre todo en la mesa anterior, se ha hablado de que para conseguir los objetivos del desarrollo sostenible hace falta responsabilidad social corporativa. Entonces, yo me planteaba, la responsabilidad social corporativa, por lo menos en España, no se implantó hasta que hubo una ley que obligó. Primero hubo unos informes, luego unas recomendaciones y hasta que no hubo una ley obligatoria, eso no se llevó a cabo. Lo mismo con las obligaciones de transparencia, por ejemplo, para los miembros del gobierno o tantas otras cosas. Entonces, mi pregunta como abogado que soy es si reclamáis de los poderes públicos una legislación más expeditiva en este tema que obligue al cumplimiento, porque al final los objetivos del desarrollo sostenible son muy bonitos, pero no dejan de ser un camino que indica la ONU, ¿no? No es que si una empresa no lo cumple tiene X de penalización o no sé muy bien cómo sería. Entonces, mi pregunta simplemente es esa, si creéis que haría más falta más leyes, en este caso más leyes seguramente de carácter penal o por lo menos de carácter administrativo, que sancionara el incumplimiento a las empresas que no son sostenibles. Por Ignacio, creo que Ignacio iba un poco en esa línea. Ignacio fue muy claro cuando dijo que cuando hablábamos de los nativos de las próximas generaciones, el mismo consumidor va a ser el que va a penalizar a las empresas. O sea, va a llevar más tiempo y no va a ser tan rápido, pero entiendo que va a ser por el lado del consumidor, de hecho ya lo está haciendo, de penalizar a las empresas que no tengan comportamientos que tengan una orientación clara sostenible. ¿Pero crees que con eso sería suficiente? O sea, al final eso es como llamar el poder blando o el poder duro, ¿no? El poder duro de Ignacio, la legislación. a ver si tú estás un poco en el tema. Sí, no, ya hay poder duro, es lo que iba a decir. O sea, las empresas por encima de 500 empleados tienen obligaciones de reporte todos los años, es decir, ya no va solo de cuenta de resultados, sino tienen que presentar esas memorias no financieras. Y desde el año 2022 esto se extiende a empresas de más de 250 empleados y vamos hacia abajo. Entonces, ahora el foco está en tener una taxonomía común, o sea, los detalles de cómo se reporta, cuál es cómo son los ejes, cuál es la información específica, porque a día de hoy hay distintos índices y hay distintos estándares, pero todavía no hay un oficial, por así decirlo, ¿no? Y ahí es donde están trabajando y esto va a terminar viniendo. Yo creo que seguimos los pasos de la Ley de Protección de Datos en este sentido, ¿no? Que empezó siendo un poco y de repente te cae ya el plomo y no te queda más que Claro, pero pasar también por ahí. es un ejemplo muy bueno en el que se ve que al final, hasta que no hay un tema regulatorio más fuerte, nadie hace, no voy a decir una palabrota, pero nadie hace nada de caso. No, y es así, o sea, al final. Y a nivel organizaciones, yo noto claramente cuando me siento con alguien y tiene una parte del bonus que depende de esto y cuando no. O sea, se nota muchísimo. Entonces creo que a nivel organización es un poco más de lo mismo, ¿no? Por eso al final nosotros lo que abogamos es por la autorrealización de las personas. Es decir, que esto no sea una cuestión de nos están obligando, sino que sea un poco más
nuestra naturaleza la que nos lleve a esto, ¿no? Lo que decíamos aquí de cómo yo en mi proceso de pensamiento, pues de repente digo, pues en vez de ir en coche voy andando, ¿no? O, ¿no? Eso es pequeño, o sea, el cambio, ¿no?, de paradigma en ese sentido. Bueno, Mijael, muchas gracias a ti y a vuestra mesa, Daniel, David y Joan, por estar presentes aquí hoy, acompañarnos. Ha sido un placer. Tenemos hoy podemos decir que hemos casi superado la prueba del primer evento híbrido que hacemos, online y presencial. Esperamos que podamos tener más de este tipo de eventos en el futuro. Quiero agradecer de nuevo a Mijael y a los ponentes con Mijael y a Paco y a los que compartieron con él también su mesa por este tiempo. Y a los que estaban aquí presentes, ahora os invito en el jardín a tomar algo si queréis quedaros, y recordar una vez más que, que el objetivo de este evento ha sido un poco eso, entrar en calor con lo que quiere ser el lanzamiento de nuestro premio Biosphere sexta edición 2021. A partir de ahora y hasta finales de julio está abierta la convocatoria para que las startups que quieran inscribirse a participar en este premio puedan hacerlo, y os animamos a también lo hagáis. Así que nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.